hai tiros no Banco de España. Eu digo no Banco de España, sí, aquí en Praterías. En cuanto dejaron de disparar, pues lo primero que oímos decir es «quietos todos, es un atraco». Disparan a los dos, a uno con 5 tiros y otro con 3, dejando los fallecidos en el momento. Solamente podría estar ao alcance de xente moi fanatizada. Todo o grupo era moi violento porque a súa única razón de ser era o que les chamaban a loita armada. Ellos veían que estaban en un conflicto abierto, el Estado contra ellos. Todo este contexto grupal, sectario, fai que se legitime a violencia. Fan atracos e asasinan por razóns de tipo ideolóxico. A mi padre lo ha matado porque tenía un traje verde. Silva Sande acaba quedando casi como o último terrorista. Nos anos 80 en España, os atentados non vou decir que foran unha cousa cotidiana, pero había atentados. ETA estaba actuando e cada pouco tempo había algún asasinato de ETA. Galicia, sin embargo, a pesar de que o Grapo nacera en Galicia, parecía un territorio relativamente pacífico o medio libre de atentados. Fue una época, unos años bastante duros en cuanto a atentados a nivel nacional. Y lo que pasa es que siempre tienes esa tranquilidad de que estás en Santiago, estás en Galicia, se supone que es una zona más o menos tranquila. Y aunque sabías perfectamente que tiene su peligrosidad, pues nunca sabías, o sea, nunca te das a la idea de que en Galicia pudiese ocurrir determinadas situaciones. ETA tiña actuado moi pouco en Galicia e os Grapo, como digo, actuaban máis en outros lugares de España. Entón, digamos que os escenarios de atentados acostumaban a ser o País Vasco ou as capitais, Madrid, por suposto, e cidades máis importantes. La organización terrorista Grapo sí que estaba alientando y cometiendo diferentes acciones en distintos territorios, pero sí que, bueno, en Galicia hasta la fecha no había mucho conocimiento, pero sí que se preveía que podría llevarse a cabo algún tipo de acción violenta. Santiago era unha cidade basicamente tranquila. É verdad que en aquela época había un certo temor de algúns atentados basicamente vinculados a grupos nacionalistas, que normalmente non eran atentados con risco para a vida das persoas, e había unha certa tensioncilla no sentido de pintadas, problemas, cousas deste tipo, pero nada que fixera pensar que podía haber un atentado do Grapo y moito menos das características de este. La verdad es que yo creo que no se lo imaginaban ni en bromas, porque de hecho el servicio que hacían lo hacían con toda tranquilidad, no se les veía nerviosismo, no se les veía nada semejante, a pesar de que no en fechas muy anteriores había habido un atentado aquí en la Plaza de Abastos que mataron a una Guardia Civil. Fue en el año 77-78 en la que un compañero suyo, Cacharrón, pues también falleció en un atentado en la Plaza de Abastos de aquí de Santiago. Es que además era un compañero de mi padre en el sentido de que hacía muchos servicios juntos, entonces siempre había como más confianza. Sí, estábamos todos en el cuartel y yo me acuerdo, yo tendría de aquellas 8 años o así, y me acuerdo perfectamente de esa circunstancia. O que si se produce unha certa conmoción no ano 88 que ademais por unha casualidade no mesmo día os Grapo asasinan no portal da súa casa na Coruña o empresario Claudio San Martín e o exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe no mesmo día voa ao chalé de Fraga en Perves no ano 88. A proba de que Galicia estaba tan pouco afeita a ese tipo de violencia terrorista é que aquilo foi bastante unha conmoción. Ninguén podía, en fin, esperar que acabara sucedendo eso, porque o terrorismo parecía que era unha cousa de fora de Galicia, non? Ten a sensación de que Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe e Grapo aproveitan un momento no que ETA mantén unha certa forma de negociación donde ademais se crearon moitas expectativas e daba a sensación como que os outros dous grupos terroristas que querían
marcar o seu territorio e decir aquí estou. Yo me acuerdo que esto fue en marzo, cuando vino mi padre, y creo que por enero o en febrero se detuvo a un miembro do exército guerrilleiro. O exército guerrilleiro volve a actuar. E volve a actuar nunha acción chapuceira, como era as deles, pero donde o chapuceirismo lle leva a cometer un crime de un garda civil e a feridas a outro en Irixoa. Xa empezou a parecer que Galicia non era un territorio libre de terrorismo. Fue una época, pues eso, yo lo que veía, sí que veía a mi padre como un poco intranquilo. Y a mi madre también un poco intranquila. Y les noté bastante preocupados. Y pues no me acuerdo simplemente de él, como al final de una conversación en la que le decía a mi padre y madre, tranquila, tranquila, pues que siempre vamos por distintos caminos. Y yo di por hecho de que cuando iban a un servicio, pues no iban por el mismo camino. Entonces, bueno, no te puedes imaginar realmente lo que hay, pero que algo había. Pero que piensas que eso no va a ocurrir aquí. O sea, piensas que eso es País Vasco, piensas que es Madrid, piensas que es... pero nunca piensas que es en Galicia. Y aquel 10 de marzo del 89, pues eso, 5 integrantes de la organización deciden y llevan a cabo la acción violenta en el Banco de España. Y yo sé que mi padre, pues eso, me llamó a las 10:30 de la mañana ese día y me dijo, oye, a las 8 o 9, después que dejes de estudiar, oye, que tenemos que ir a tal sitio para... Ya no me acuerdo qué era, para ir a comprar algo. Y ya no fuimos a ningún lado. En torno ás 11 da mañá aproximadamente, 10:30 da mañá, nos chega un aviso de policía local, a través da radio de policía local, que nos fai pensar nun atentado no Banco de España. Na plaza de Platerías, pero claro, era no corazón da cidade, a 20 metros da catedral. Despois tamén nos chegou unha chamada de un traballador ou dun empresario dali da praza de Platerías que estaba traballando nunha das praterías e tamén nos informaba neste caso de que había habido tiros e que había habido mortos. A primeira noticia da radio. Alguén na radio e fálase que hai un tiroteo no Banco de España en Santiago e que hai 2 gardas civis que probablemente estén mortos. Eu aparquei na entrada mesma da plaza e directamente entrei con esa inconsciencia ou esa urxencia de cubrir a información e ali xa me atopei ca triste realidade daquela xornada fatídica. Empezó como empieza normalmente un asalto-robo. Primero controlas la zona. Ellos controlaban la zona donde iban a robar, a no ser que estuvieran muy apurados y tuvieran que hacerlo. Pero como mínimo un día antes investigaban. Parece ser, según contaba algún guardia civil que había estado de servicio días anteriores, que le sonaba de que los mismos que hicieron el atentado, que habían venido con la idea de hacer un cambio en la ventanilla de moneda y que se sospechaba que serían 2 que vinieron a ver lo que había, el panorama que había, la forma de cómo podían hacer. Parecía que por ahí iban las cosas. Grapo tiene 2 objetivos, que por una parte son los atentados y por otra parte son las acciones para autofinanciarse. En este caso es una acción para autofinanciarse, dado que se creía que allí había en aquel momento 15.000 millones de pesetas. Aquí abaixo era na parte do sótano donde estaba a cámara acorazada e na parte de arriba, xusto na entrada, pois un sitio onde se atendía, donde ás veces viñamos a cambiar billetes. O Banco de España non tiña estrictamente as mesmas funcións que unha entidade financiera de hoxendía, donde vas a facer transferencias, ingresos, gestiones administrativas, sino que tamén o Banco de España tiña esa función de punto de seguridade, entre comillas, de reparto de capitais para entidades da contorna. La circulación de moneda, billetes, en perfecto estado de circulación, retirar los que ya no servían para circular y poner en circulación los que eran los nuevos. Entendo que por eso tamén isto se producía un venres. Entendo que se producía o acopio de capitais, de billetes, de diñeiro para ser o sábado seguramente enviado a
unha instalación central ou incluso a sede central de Madrid ou para o reparto que fora desos cartos. Pues en aquel momento aquí en Santiago rondaba el saldo por los 40-50.000 millones de pesetas. E había normalmente 3 guardias civiles, un que solía estar abaixo, outro que solía estar en unha mesa e un terceiro que estaba un pouco máis arriba en unha especie de cámara que había desde que se vigilaba a parte inferior. Allí hacía un servicio, un refuerzo que venía durante las horas de oficina. Y lo habían suprimido ese servicio pues un mes antes o una cosa así. Porque allí normalmente estaba uno que tenía un CEME a su disposición por si había algún tipo de estos, como lo que pasó. Pero lo habían suprimido. Si non, desde arriba hubiera podido actuar sobre os membros do Grapo, pero eu creo que en ese momento salida non estaba. Pues es lo que pensábamos siempre, que si hubiera estado el de arriba con el arma no sabemos qué hubiera pasado. La Guardia Civil, pues los comentarios que hacían siempre decían que venir de servicio al Banco de España era como venir al balneario. O sea, que era muy tranquilo, que les gustaba a todos, era el servicio que, en teoría, por los comentarios que alguna vez se les oía, que era donde más les gustaba hacer el servicio. El servicio del Banco de España era un servicio más, como podía ser en las oficinas del cuartel, como podía ser en el juzgado o en cualquier otro lugar. Sí, estaba cómodo. O sea, la única incomodidad que tenía ese servicio que era 24 horas seguidas, nada más, pero después era un sitio cómodo. Pues el ambiente era un día normal. Estábamos desempaquetando 4 personas, pues una impresora, que era una novedad en aquellos momentos, la informática, y justo en el momento que empezó lo que se dice el momento crucial. Se oyen unos disparos y los que estábamos cerca de la entrada, pues claro, asustados, y al mirar, yo de hecho lo tenía enfrente pues a 5 o 7 metros como mucho. Vi que estaba disparando una persona a la otra y cayendo al suelo, pero en ese momento tan excepcional que no se imaginaba uno cosa semejante, pues se imagina uno lo contrario de lo que está sucediendo. Yo me imaginaba que estaba el guardia civil disparando a la otra persona y era el que entraba para cometer el atentado disparando al guardia civil por la espalda. Y al mismo tiempo, que yo ya no lo veía porque me lo tapaba una columna, otro estaba también asesinando al otro guardia civil que estaba sentado en una silla pues a 5 metros de distancia donde estaba yo. Parece ser que, bueno, mi padre estaba sentado, Pedro estaba de pie, estaban como de espaldas a la puerta principal de lo que era antes el Banco de España y que ya ni se enteraron. Que yo creo que eso casi prefiero pensarlo así. Pedro Cabezas era uno de los que estaban haciendo el servicio, era un guardia civil, y el otro era Limia, que era el que estaba sentado en la silla. Disparan a los dos, a uno con 5 tiros y otro con 3, dejando los fallecidos en el momento. Y en cuanto dejaron de disparar, pues lo primero que oímos decir es «¡Quietos todos, es un atraco!». Y claro, ya estábamos desapareciendo por donde podíamos, porque ante eso o la vida y no piensa uno en otra cosa. Pola narración que fai naquel momento, ainda que tampouco se recolleu exactamente así, creo que non teñen que haber pasado máis de apenas minuto e medio, desde aí hasta que empezaron xa as amenazas aos traballadores. Eu creo que o público que había tamén, as 2 persoas que había ali, porque eles non creo que nin sabrían quen era público nin quen era traballador. Pues del banco en ese momento estábamos 3 que nos fuimos hacia abajo y otros 3 que se fueron al fondo, que era personal de caja. Son 6 y 2 que quedaron en la oficina, que los tumbaron al suelo. Incluso una chica, por ejemplo, que estaba al alcance de ellos, lo que hizo fue primero tirarse en el suelo, que después la taparon con un abrigo, hasta se tiró boca arriba, porque el pánico es tremendo. Los que hicieron el atentado eran 5, 3 chicos y 2 chicas. Uno se queda fuera en el coche, uno entra y asegura, otro controla a la gente, el que asegura te quedas dentro y miras para afuera, que no entre nadie. El que está dentro controla a las personas y el otro roba. Y una de las cosas que implementaban era incluir un quinto miembro para ayudar al que controla. Estábamos allí 4 que estábamos cerquita de donde fue el atentado, pero
Felipe se puso a mirar y ya no dio tiempo ni a marchar ni nada, lo que se echó al suelo en cuanto dijeron quietos, todo eso es un atraco. Él ya no pudo ni dar un paso. Pues le pusieron una pistola en la nuca por detrás y lo dirigieron hacia la caja que abriera la puerta. Y él, por Dios, no me matéis, si no tengo la llave, ¿cómo queréis que abra? Y los demás, como habíamos llegado al sitio que ya no nos veían, pues tratamos de salvar la situación escondiéndonos como fuera donde fuera. Los propios trabajadores del Banco de España activaron el circuito cerrado de cámaras fotográficas, pero no activaron el pulsador de la policía. Saltó uno el mostrador para adentro y ya lo llevaron hacia la caja para que pudiera abrir la caja lo que era la caja de movimiento de la jornada, que estaba blindada, toda la parte de atrás, y había mucho dinero en efectivo, incluso en las mesas y demás. Y trataba de que le abrieran la puerta y no consiguieron abrir la puerta, le dispararon a la puerta. Acabaron ao final disparando simplemente para intentar intimidar ou para intentar romper os cristais. Hasta le insultaban, cabrón, hijo puta, abra la puerta que te matamos. Y recuerdo las frases como si fueran ahora. Decía, por Dios no me matéis, si no tengo la llave, ¿cómo queréis que abra? Pues que suban los de abajo, le contestan. Y claro, nadie respondía ni nadie accedía a cosa semejante porque la situación no era de risa ni de tonterías. Pois eu me atopaba aquí ao lado en unha cafetería que se chama Paradiso tomando café e ao noso carón estaba unha persona que traballaba xustamente neste edificio que era o Banco de España. Ela saliu, nos salimos detrás, ela veu un pouco máis rápido e ao chegar xusto á esquina de Platerías, Teresa, según entrou, saleu. Solo que saliu demudada completamente. Precisamente en el momento que entraba, se oía unos disparos. Ella oyó los disparos contra la puerta de dentro y le preguntó al que estaba en la puerta y le dice, ¿y eso que se oye qué es? Y le dice, no, son petardos, no es nada, pase, pase. Y al ver al guardia civil muerto, pues quedó sentada y le dijo, pues siéntese ahí. Y logró zafarse del sitio donde la mandó sentar y que fue la que fue a dar la voz de alarma. Se dirixiu hacia nós na platería que hai no baixo do edificio que fai esquina, na Casa dos Coengos, e casi non falaba, non lle entendín algo de Guardia Civil suelo. E eu incluso lle dixen, dixen, sería un bajón de tensión, e ela non era capaz de explicarme, decía, no, coa cabeza. Isto mirei pa a porta e vin que salía outro guardia civil demudado que montou a súa pistola na porta e que miraba a dereita e a esquerda. Y fue a dar la alarma a la oficina de Hacienda que estaba cerca, a otro servicio que había de la Guardia Civil, pero ya cuando vinieron habían marchado. Dejaron las cosas, unas bolsas que traían negras y una cartera vieja, lo dejaron incluso abandonado en el banco y se fueron como pudieron y nadie les, disimulando y nada, por eso no les descubrieron ni por segundos o por un espacio de tiempo muy breve. Cuando vimos que se fue serenando, se oyó como una sirena a lo lejos, pues entonces ya se oye que habló Felipe precisamente y decía, subid que ya se han ido, subid que ya se han ido. Y ya cuando nos dicen eso tratamos de subir, pero yo ya subía, no sé, pensando en qué vaya panorama, con qué se va a encontrar uno, pero algunos no se atrevían ni a subir. Tan pronto entro, me encontro a un dos guardias civis sentado nunha silla de espaldas á miña dereita, de espaldas á parede, sentado, co corpo caído cara atrás e rodeado dun enorme importantísimo charco de sangue. Se le veía, incluso el que estaba en la silla, tenía 3 disparos, no se me olvida la vida, que tenía uno en la frente, otro en la garganta y otro en el pecho. Y aparentemente non había nin siquiera a sensación de que hubiese feito un amago de incorporarse ou de botar a correr ou de desplazarse da zona. Estaba na silla na que estaba sentado habitualmente. Estaba lendo o xornal e aí foi sacrificado. Eso lembro perfectamente do periódico que estaba lendo o que estaba sentado ao lado da mesa, incluso prácticamente da páxina na que o tiña aberto e que eu creo que simplemente tuvo tempo de levantar a cara, mirar e xa lle dispararon.
Mi padre tenía 52 años y junto con mi madre era el pilar de casa. Mi padre era los consejos, mi padre era el apoyo en todo lo que hacías, era el ánimo, era todo. Tenía muchísimos proyectos, es más, ese mismo año en verano iba a presentar su instancia para retirarse. Había muchos planes, había muchos proyectos, había otra forma de vida mucho más relajada y no pudo ser. Y el otro estaba en un charco de sangre tumbado en el suelo. A moi poquinha distancia de Constantino. Tirado no chan a carón de un mostrador que había na entrada, vi que faltaba a pistola que tiña a funda aberta. Foi asesinado dunha forma absolutamente cruel, pero probablemente casi sin tempo nin para saber o que aconteceu ese día. Estaba como medio xirado, é dicir, como se dera a volta para mirar que pasaba e non tuvo tempo, é dicir, podían habelos parado e dicir, poñerevos aí, entregade as armas, non fixeron ningún intento, foi un asesinato a sangre fría. Era Pedro Cabezas y además llevaban tiempo ya haciendo juntos el servicio del Banco de España y otros servicios. Sí lo recuerdo siempre muy alegre, cada vez que llegaba a casa muy alegre, muy agradable, tremendamente educado y que le encantaban los niños. Nese primeiro momento daba a sensación de que realmente ali entraran a matar, non a roubar, nin a facer nada máis que pegarlle uns tiros a dúas personas inocentes. Asesinados sin ninguna posibilidad de defensa, eu penso que sin siquiera que fixeran ningún xesto de poder defenderse, tanto a Constantino, tanto a Cabezas como a Limer. Eu creo que non tuveron nin a máis mínima posibilidad nin oportunidade de defenderse. Me dice directamente, han matado a tu padre. No puede ser pues ¿por qué no? Porque yo quedé con mi padre después a última hora del día para hacer unos recados y no puede ser. A situación era de absoluto nerviosismo, non vou a decir, sino de unha tensión de como se aquelo todavía non rematárase. Lembro unhas horas de certa angustia e de preocupación porque non se sabía onde estaban os terroristas. Algúns decían que os viran sair cara a Coruña. Se atopan correndo en Vista Alegre, en Conxo, se produce unha serie de chamadas que eu creo que realmente non se lle dou maior importancia. Se falaba, decía, hai que activar la operación Jaula, hai que cerrar las salidas. Eu lembro que eu lle decía, eu que daquel era xefe da Brigada de Información, decía, mira, yo creo que ellos están en Santiago, porque aquí salieron a pé, non é posible, non me parecía a min que se poideran ter ido de Santiago. Creo que están na cidade escondidos en algún piso. Había aí medo de que podesen estar en algún sitio de Santiago e de que de repente pois xurdise un intercambio de disparos, un tiroteo cas forzas de seguridade ou que podesen cometer algún outro acto violento. Nese día, en el momento, pues se pensaba así, que era un atentado dese estilo, se hablaba de que si sería el Grapo, se hablaba, pero claro, no se sabía. Pero en canto se empeza a coñecer os primeiros detalles que os asaltantes entran e sin mediar palabra asesinan dun tiro na sien aos gardacivís, xa a primeira especulación é que son grapos, non? Empezou a chegar a policía, eu lle dixen ao comisario, creo que isto foi el grapo, porque vi que faltaban sobre a pistola do que estaba tirado. E dixen, isto tuvo que ser o grapo, ninguén fai unha carnicería deste tipo para roubar dúas pistolas. E as especulacións, hasta que o goberno confirma de que pode ser o grapo, son moi inmediatas, porque o grapo unha das cousas que facía era cometer moitos atracos, porque era o medio de financiamento que tiña, aínda que este atraco foi fallido, porque mataron os gardacivís e non conseguiron ningún céntimo de botín, non? Un crimen completamente insensato que solamente podía estar ao alcance de xente
moi fanatizada e que tiña como objetivo principal pois justamente eso, o de matalos. Estes movimentos que recurren á violencia adoitan sair dun caldo de cultivo de efervescencia social, política, de malestar social, de malestar político, etc. Trátase de un tipo de actividade criminal moi específica, cuns marcadores moi específicos e claramente diferenciales de outros tipos de violencia, aínda que certamente tamén poden ter factores en común. Todos nós éramos conscientes de que había un componente galego no Grapo. Había moitas persoas procedentes das movilizacións da Folga Xeral de Vigo do ano 72 que foron parte integrante e fundador da antigua OMLE, que foi o orixen do Partido Comunista de España reconstituído, que era, digamos, a parte política do Grapo. Principalmente sale del movimiento obrero de los astilleros de Vigo, así como también de una compañía teatral alternativa de Cádiz y a su vez del barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo, donde reside por aquel entonces el camarada Arenas. La situación de Vigo y de Galicia en particular, con las luchas de Ferrol a principios del 72 y luego sobre todo la huelga de septiembre del 72, hace que la ONLE consiga traerse organización obreira, que nace, digamos, en el principio del 72 y opera hasta septiembre. Levábamos a máis de 30 anos de dictadura e aparte da dimensión política agobiante que eso tiña, pois tiña unha dimensión vital que hoxe é moi difícil de ver, non? E é que a vida era moi gris, como o nodo, en branco e negro, non? Nunha ditadura que nos últimos anos incluso ten unha reacción como se estaba vendo contra as cordas, co dictador cada vez coa saúde, en fin, co que se chamaba daquel afeito biolóxico cada vez que se ia consumar máis, que era que ia morrer porque estaba moi vello, ten reaccións represivas moi duras, moi violentas, entonces hai grupos que se radicalizan contra un enemigo tamén moi radical, que é unha ditadura, e unha ditadura tamén sanguinaria e asesina. Xa se encargaban eles de que ti mismo pois te radicalizaran na loita contra o réxime, non? Desde o momento que te presionaban incluso para topar traballo e para mil cousas, unha vez que estabas fichado, pois ti mismo por amor propio e por orgullo e convencida ademais que tiñamos razón na loita contra a ditadura, pois te afirmabas máis nas túas conviccións. Porque claro, se pode falar do Grapo, se pode falar de ETA, se pode falar de moitas cousas, pero aquí estaba morrendo Franco, o ditador, e estaban fusilando a 5. Ellos veían que estaban en un conflicto abierto, el Estado contra ellos. Ellos en sí, su finalidad era erigirse como el ejército de la clase popular. O Grapo, ao tempo que era un movimento claramente antifascista, era un movimento marxista, leninista, con un forte contido de, como eles mesmos chamaban, de liberación de clase. Estamos falando de que cando estas persoas pasaron a integrarse primeiro no que era a UNLE, Organización Marxista-Leninista de España, e a partir de aí no Grapo, estamos falando de persoas que podían rondar os 20, 21, 22 anos. Eran persoas moi novas. A xuventud nese momento estaban imbuídos de razón e claro, pues, optaron por aí unha parte importante. Era un momento de efervescencia política, era un momento no que parecía que a existencia dun réximen ilexítimo podía xustificar o uso da violencia. Que crean un aura como de heróis do povo, o sea, de guerrilleiros. E entonces hai unha especie de glamour e que non se lles considera tanto asasinos como, digamos, combatentes e loitadores
por un mundo máis xusto. Os movimentos terroristas adoitan ter finalidades de redención, finalidades cuasi religiosas, que se poñen, a violencia ponse ao servicio sempre de grandes metas. De alguna maneira teñen o componente de ser como unha misión que unha vanguarda persigue ao servicio dunha comunidade. No es que les atrajera solo la lucha armada, les atraía sobre todo también la línea política que tenía el partido, de oposición al régimen. Tú date cuenta, a lo mejor un chico que no tiene nada, tiene un trabajo que lo explotan, digamos, o que tiene unas condiciones pésimas, y ve una salida en lo que ellos prometen, una revolución en la que al futuro vas a tener el poder, digamos. Nese sentido, creo que esos jóvenes que entran no Grapo ou calquera organización non eran moi distintos que os que entran no PC ou noutros grupos de esquerda, incluso de grupos de extrema esquerda. A xenerosidade dunha xuventud que o que quería é salir do réximen de dictadura e ir a un réximen socialista, diríamos, non? O que me preocupaba realmente é que o enmarco de ETA e o enmarco de Grapo e o enmarco de formacións similares se agrupe como o se enfoque como un capricho dunhos locos. Non, foi unha realidade que surgiu produto dunha situación que había que era irrespirable totalmente. Todo eso, por lo menos para persoas como a min, a partir do ano 77, cambia radicalmente no momento en que se convocan as eleccións democráticas do 15 de xunio do ano 77, se legalizan os partidos, se concede a primeira amnistía xeral, se empezan a expresar libremente todas as opinións, pues todos decimos, bueno, estamos chegando a donde queríamos ir. Os FRAP tamén son un grupo que durante o franquismo fai accións armadas, incluso chega a asesinar a algún policía, pero rapidamente se reconvirten á democracia e aceptan o proceso de transición. Os Grapo non, son os que se resisten e perviven aí. Naquel momento xa non había unha sensación de que realmente estuviéramos hablando de aquellos grupos antifascistas 1 de octubre, a los cuales quedase nada de aquel halo de romanticismo político que pudiera haber existido anos atrás. Cada vez non só se van alonxando máis da sociedade, sino cada día se convirten en enemigos da propia sociedade a que teóricamente aspiran a defender. A quen defende este matando a un traballador? A quen? Testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones reconocen a dos de las personas que efectivamente cometieron y participaron en la acción. En o primeiro momento de que máis se fala que era o tipo máis célebre naquela era Laureano Ortega, e unha das activistas tamén. O Grapo sempre, as mulleres sempre tiveron bastante protagonismo. Estaban basicamente identificados quenes formaban parte do, por outro lado, único comando, entre comillas, serio, perfectamente organizado, perfectamente definido, co que o Grapo estaba cometendo a parte das súas fechorías. Allí en el atentado de Santiago estaban Laureano Ortega, María Jesús Romero Vega, Encarnación León, Guillermo Vázquez e el propio Fernando Silva Sande. Silva Sande naquel momento non era un tipo demasiado coñecido. E si se empeza a falar de que el debía ser un dos autores materiais dos asesinatos e do atraco, porque naquel momento xa, efectivamente, o Grapo xa non tiña moitos máis activistas en España. Unha vez que se identificaba o Grapo, casi era cousa de sota cabalo e rei, non? Podía haber certas dúbidas porque tiña máis membros, pero xa era bastante reducido, non era como 10 anos antes que podías ter dúbidas de quen era o que tiña actuado, non? Afirmativamente sí que Silva Sande es uno de los integrantes de la organización que lleva a cabo los disparos contra uno de los guardias civiles asesinados.
El primer momento en el que detecto a Silva Sande dentro de, digamos, de la estructura es como simpatizante en la OMLE entre Vigo y Santiago, en el año 73. É un galego que entra en contacto co grupo, aínda que non provén do círculo inicial que está en Vigo. Es que era estudiante y marinero, tenía un doble perfil. Digamos, podríamos marcarlo perfectamente entre estudiante y obrero. Silva Sande nace en Adraño en el año 1954, una parroquia del Ayuntamiento de Carnota. Estudia magisterio en Santiago e ali entra en contacto con grupos moi radicalizados do Grapo. Aquí na Universidade de Santiago eles conseguiron captar a varios alumnos, pero que tampouco se veía que tuveran un sustento ideolóxico moi sólido e moi profundo. Era un tema que había unha contradicción. Cando te estás formando, pois eres tamén moi vulnerable ás ideas que te meten. E entonces é moito máis fácil que se acerque a esa posición e ante o impeto da juventud, como non, me cago en tal, pois aquí vamos. Na maior parte dos casos eran persoas que era imposible imaginarse que poderan acabar matando a alguén. Era imposible. En gran medida o fanático faise, dende logo, porque ten que haber unhas circunstancias moi concretas, políticas, sociais, antropolóxicas mesmamente, que permitan que se den os factores coadyuvantes necesarios para ese escenario. Agora ben, tamén é certo que sendo o escenario o mesmo, moitísima xente non se enrolaría nunca en actividades criminais. Por exemplo, eu tiña tendencia a... Eu non era un militante blando. Eu era unha persona propensa debido á miña predisposición, era propensa a caer nunha trampa desas. Pero nunca caín, pola reflexión que fixen, pero senón podía haberme tocado. Aí sí que existen distintos factores, tanto psicológicos como sociales. Ahí ven que dentro de una persona exista un mínimo de odio, de fanatización, de ideología, de extremismo, y por tanto sí que es más fácil que una vez estudiado el perfil de esa persona intenten y logren captarlo. É que depois hai personas, por exemplo, con unhas características que ao mellor non che valen para falar en público, pero esas mismas personas ao mellor che están capacitadas pois para meterlle un pouco de terra nunha botella, poñerlle unha mecha, prenderlle o lombo e botarlo. Entonces, as propias personas, os propios cuerpos de inteligencia deses grupos tamén van mirando as características e van dicindo, bueno, este non vale para isto, pero vale para isto. Individuos máis simples na súa estructura psicolóxica, nos seus sistemas de creencias, individuos con menos capacidade para observar os matices, sempre serán individuos máis proclives a entrar en sectas violentas, sexan con obxectivos políticos ou de outro tipo calquera. Silva Sande, dada su violencia, pues, y su inmadurez, su juventud y su ideología, pues bueno, pues lleva consigo algo que no cabe en su mente que no sea la lucha armada, por tanto cometer acciones violentas. Y en el 76, entre junio y julio, es cuando se produce el robo aquí en Santiago, en un cuartel militar, y es Silva Sande. Facía o servicio militar no cuartel do Hórreo, donde él desapareceu un día que estaba de garda levándose varias pistolas e varios subfusiles. Él, como tantos otros en esas épocas, estaba en el servicio militar. Y es más, dentro del PCR y del Grapo, si estabas haciendo el servicio, para ellos era conveniente que lo hicieras. Date cuenta que te están formando, digamos, en disparar, y para la lucha armada es fundamental. Ellos veían que era lógico que te formaras, pero si tenías la ocasión de irte con material, te fueras.
huyendo de ahí con un total de 16 pistolas y 3 fusiles que luego le hace valer y ser responsable de Grapo en Barcelona. Es un hecho al que pudo haber sometido en la propia dirección de Grapo a esta persona para ver su valía. Ten que tratarse de un individuo con moita necesidade afiliativa, que lle ofrecen xerarquía, sobre todo, que lle dan un sentido a súa experiencia vital. Para eso, as actividades terroristas son especialmente privilexiadas porque ofrecen un sentido cuasi relixioso da actividade, un sentido ao servicio dos meus, da miña etnia, da miña clase social, da miña patria. E despois, unha vez que entran dentro deses grupos que funcionan como pequenas sociedades, hai incluso teorías interesantes sobre os grupos terroristas que funcionan nunha escala pequena como unha especie de estado totalitario, que pode ser un estado totalitario igual para 20 persoas, pero como unha secta. Uns se van lavando o cerebro aos outros e ao final se van construindo unha realidade completamente irreal, o marxen do conxunto da sociedade, no que lles empezan a parecer razonables comportamentos que, se lograran salirse un pouco fora e mirarse en perspectiva, eles mesmos comprenderían que todo eso é unha tolada. Hai un control, digamos, por parte da dirección das mentes ou, vamos, un dirixismo, e despois, claro, hai que entender que é xente que vive anos e anos en realidade fora do mundo. Lealtade, cohesión, obediencia, xerarquía ao servicio dunha finalidade de orden superior, co cual os intereses particulares, etc., quedan esvaídos. Todo este contexto grupal, sectario, fai que se lexitime a violencia. Silva Sande, a finales del 76, opera en un comando de 4 en Barcelona. No estaría en la cúpula, pero dentro de su comando de acción yo creo que era el líder del comando. La mayoría de las acciones que recopilé son asaltos robos, salvo la última, que es un secuestro a gran escala, son todos asaltos robos, sobre todo en Barcelona. As persoas somos capaces de facer auténticas barbaridades e auténticas irracionalidades con un solo factor, que é que alguén a quen lle atribuímos autoridade ou legitimidade non lo mande. Puro fanatismo irreal. É dicir, ETA no seu día poido sentir que tiño apoio, desgraciadamente, e iso a facía moito máis peligrosa, dunha parte significativa da sociedade no seu territorio. Pero Grapo nunca poido sentir eso. Nunca tuveron moito seguimento. A diferencia non só de País Vasco, sino incluso tuvo menos que Cataluña e que outros lugares, ¿no? Desde el 85 en adelante empiezan a perder un poquito la perspectiva porque tienen poca estructura. Si no hay alguien que alente la lucha, tienes que darle bombo. ¿Y cómo lo haces? Acciones armadas. O que eu creo que acontece con Silva Sande é que, como el coincide tamén neses últimos anos de decadencia, onde o grupo cada vez é menor, cada vez está máis pechado en sí mesmo, cada vez está máis aillado do mundo, pois digamos que se acrecenta toda esa tendencia delirante e iluminada dunha violencia sin sentido, non? E casi sin finalidade, que non conducía a ninguna parte. Te ensinaron na túa casa que eso é malo, matar xente, pero se tú tes unha ideoloxía moi simple pero moi asentada de que son sacrificios que hai que facer, sempre sacrificas aos outros, claro, ainda que aos terroristas tamén lle toca morrer ás veces ou pasar pola prisión. Entonces, se tú desde o momento que aceptas eso, a partir dese momento eres unha persona que perdes un grado de humanidade importante, pero a origen é ideolóxica. Incluso el robo al banco lo puedes incluir dentro del mensaje político contra el fascismo por la Guardia Civil, que son las víctimas, y contra el imperialismo porque asaltas un banco. También creo que el asesinato de los guardias civiles se va un poco de su radicalidad propia.
Desde o primeiro, o segundo, é que a impresión que me dou é que eles viñeran o objetivo principal matar os guardias civiles e o objetivo secundario levar unhos cartos para xustificar a acción que cometían, pero é imposible que poderan pensar en levarse 15.000 ou 20.000 millóns de pesetas que había moitas veces na caixa do banco que pesaban miles de kilos. Hay que entender el mensaje político que ellos ven hacia eso, hacia una persona, hacia alguien de la sociedad, no sería lógico, pero dentro de su dinámica política, para ellos lo era. No lo entenderé jamás, claro. A ver, no se puede decir que fue un acto contra dos personas en concreto porque tenían encauzadas a esas dos personas en concreto, ¿no? Yo te digo, es que fue porque estaban vestidos de verde, porque eran guardias civiles, como puede ser también un policía. Evidentemente esto fue un acto ideológico. Ves a la persona, pero tú identificas a la persona con el uniforme y dentro de los mensajes políticos cuando empiezan a radicalizarse son muy fuertes. Yo encontré un panfletín de Grapo que venía a decir eso, si tienes familiares, tienes amigos en la Guardia Civil, tal, que sepas que son cuerpos represivos, haz que salgan de allí. A víctima non é un suxeto, é un obxecto. É un obxecto que sirve a unha causa política de orden macro, de orden superior, o cual, de feito, e tácitamente, ou a veces mesmo explícitamente, remata por legitimar a violencia. Mi padre trabajaba, como todos sus compañeros, para mantener a su familia. Mi padre no era una persona política de una forma activa, como podemos ser todos que tenemos nuestra opinión. No han conseguido nada. En todo caso, nos han matado a todos un poquito. Mi padre, evidentemente, es el que llevó la peor parte, que perdió la vida. Y nosotros hemos perdido parte de la vida así, teniendo que seguir viviendo. Unha vez que se racha esa sociedade secreta, ese espírito de secta, e saen de aí, e ainda que sexa na cadea, entra en contacto con outro mundo, e non ese mundo fanatizado, donde só se fala de unha fantasmal revolución proletaria, o lóxico é que esa lavazada de realidade que acaban recibindo en moitas persoas produza unha reacción. E que se pregunten si pagou a pena tanto sacrificio, tantos inocentes mortos por la man deles. Silván Sánchez, una persona que hoy en día ha pedido perdón, se ha disculpado por todas las acciones llevadas a cabo, algo que es importante y yo creo que podría sí estar arrepentido, pero no deja que haya cometido y ordenado muchos asesinatos.